Desde un primer momento de su gobierno se vio que Milei iba a servir en lo que hiciera falta a lo que llamaba casta, que iba a ajustar al pueblo como si ser pobre fuera un privilegio y no al revés. No tuvo ni tendrá límites nunca su capricho egoísta al que llama, curiosamente, libertad. Desde el mismo momento de la caída de la ley Ómnibus, el presidente de la nación empezó a mandar mensajes siniestros, propios del Tercer Reich, y después se queja de que lo llamen nazi, otra hipocresía más de este vasallo de cuarta de la oligarquía y el imperialismo que tenemos en la Rosada. Como todo autócrata surgido al amor de las leyes de la casta, el señor se tomó su tiempo para ir subiendo en odio y llegar a lo que bien reflejan los medios cuando en el pináculo del berrinche salió a pedir cabezas a través de Twitter, incentivando la delación de opositores y la flagrante traición como es el destrato brindado por Javier Milei a su ex candidata a gobernadora de la provincia, Carolina Píparo. Ni Cristina llegó a tanto en su egolatría, y eso que ella nació diva, perfecta y nunca perdió. A los paraques siervos del nene de mami de la Rosada les saltó la térmica cuando se enteraron que le fue para atrás la ley Ómnibus y desde Israel recibieron el mensaje del jefe supremo pidiendo castigo a los traidores. Y se pusieron a trabajar para lo que les paga el Estado, que dicen despreciar, pero como a todo servir de la casta, les da de comer. La hecatombe comenzó ni bien el primer mandatario se enteró que se le había caído el proyecto de ley Ómnibus en diputado e inició la búsqueda de culpables que se hace en casos de derrota del Ejecutivo Nacional. Es decir, cada vez que algún capricho de un imbécil o una imbécil que ponemos en la Rosada le sale mal, se viene la gran retaliación. El tuit que emitió el presidente de la nación aseguraba que la casta, sector que parece no enterarse Milei que tiene en el gobierno, se puso contra el pueblo y lo que según él votó el 56% del país. Este señor con fobia a todo lo que no sea un lenguaje sexista cerró su tuit con un viva la libertad carajo, olvidando que en la lengua de Cervantes, que este señor y sus mentecates y paraques dicen defender, los signos de interrogación y admiración van al principio y al final de la oración. Quizás deberían volver a la escuela pública para ver si se les pega algo. Lo más triste es que Javier Milei no sabía que sus aliados que le dieron ese 56% que cita como su propiedad fueron los que le dejaron colgado de la brocha con esta ley. Por el momento recurre a este básico uso político de decir que todos están equivocados, salvo él y sus parapoliciales. Desde la oficina del presidente de la República, que hasta el día de hoy no sé qué repartición del Estado será esa y de dónde sacan el dinero, sacaron un comunicado de prensa en el mismo sentido, acusando a los legisladores de la nación de haber traicionado a sus votantes y comenzando a andar el camino de acusar de corruptos y empobrecedores a quienes no lo acompañaron en esta ridícula ley. Comienzan a aproximarse a lo que les paraques harían más temprano que tarde, denunciar y pedir escarnio público a todo aquel que no le haga los caprichos al Estado. Al mediodía del 7 de febrero, Javier Milei, a través de la oficina del presidente, agradeció el compromiso de los legisladores que votaron a favor de la que ha dado en llamar hipócritamente ley bases. Y con un aval que nadie le dio, ni siquiera la Constitución, salió a nominar a los traidores que, según él, le dieron la espalda a las promesas de campaña y que en su paranoia, asegura, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta. La lista es orientativa para la actividad parapolicial autorizada desde el Ejecutivo de acoso a quienes no se sometan a su arbitrio, el cual es más que arbitrario. Nuevamente un gobierno que dice que la libertad está en peligro y nomina a propios estaños como culpables de ello. Falta que salga a perseguir de nuevo a las brujitas de Salem para hacer emocionar hasta las lágrimas a Duvalier y sus tontón o a Cristina y sus tunis. De ahí en adelante, el presidente de la nación se dedicó a bajar data de a quienes deberían caerle con los dardos y las miras estatales y paraestatales, para que no queden dudas de que esa va a ser la respuesta del gobierno a quien se oponga a sus caprichos. Así las cosas, se dedicó a retuitear a cuanto alcahuete o casta pidiera vendetas desde el mismo estado que estos farsantes dicen despreciar, pero que les sirve para reprimir a todo aquel que no les caiga bien. Para que repitan sus acólitos camisas negras desde Israel, Milei se encargó de que su parasitio, el peluca Milei,
publique el video que les brindamos a continuación. ¡Vamos a las imágenes! Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. En las horas posteriores comenzaron los posteos de los nuevos parapoliciales del régimen que hacen que no extrañemos nada, ni a Eameo, ni a Alegría, ni a Carcelona. Lo increíble de todo esto es que el presidente dice que él mandó levantar el proyecto, que como confiesa después, está remuerto. La ciclotimia de la derecha dejará esta afirmación en offside en posteriores salidas parapoliciales de su gente. Como pasa en todos los autoritarismos argentinos, cuando algo no sale de acuerdo al deseo del monarca que ponen en la presidencia, las Gestapos se lanzan, siempre con anuencia y orden presidencial, como ya vimos, a la práctica de la delación pública y la denuncia de cualquier tipo de corrupción, imaginaria o no, de cualquiera que no sea el Estado y gobierno al que estos cretinos sirven. El sitio paraestatal El Búnker de Milei salió a publicar los nombres de los enemigos del pueblo, señalando esta vez a opositores y aliados que no acompañaron esta ley y en violación flagrante al artículo 22 de la Constitución Nacional, que todos los gobiernos usan para solamente aniquilar opositores, se arrogan los derechos del pueblo y la facultad de señalar desde ese lugar a quienes por alguna razón no les caen en gracia. El presidente de la Nación hace que no extrañemos a su amiga Cristina Kirchner en sus métodos siniestros para imponer sus caprichos totalitarios a como dé lugar. La delación es la norma y todos, sea gobierno peronista o liberal, deben servir y amar al Estado o atenerse a las consecuencias. Aprovechando la gira chupacirios del presidente Milei y a través de la odiadora serial de pobres que tienen capital humano, Sandra Petovelo, el gobierno salió a hacer publicidad para tapar su derrota en diputados. Y como les hemos contado en otras notas, negándole a los pobres asistencia alimentaria y citándolos al rayo del sol para plantarlos, entregaron casi 500 millones a la casta confesional, mostrando una vez más que su tan mentado liberalismo no es más que la supervivencia del privilegio de clase clerical y el sometimiento al Estado como jefe supremo de los recursos represivos del sistema. Así las cosas, mientras los comedores esperan alimentos, Sandra Petovelo le dio 310 millones a los dictadores del Tupper católicos de Cáritas y 177 millones y medio a sus socios evangelistas de Asiera, asegurando que de esa manera desfinanciaba a los piqueteros. Una nueva posta de privilegio que el Estado le cede a las iglesias en espera de que Panchito de Roma lo reciba bien y se olvide un poco de su cadete argentino Juan Grabois, que no le genera ya dinero estatal para mantener unos vagos de sotana y micrófono. Tal cual ocurre en nuestro repugnante sistema presidencialista, cual si fuera un monarca, el jefe de Estado maneja los recursos, tal cual se le cantan las partes mientras no le toque nada a las corporaciones del privilegio. Como vemos, lo único que cambió el 10 de diciembre fue el gobierno, manteniendo la misma matriz represiva en materia de comunicación a través de medios financiados y adictos y una red de parapoliciales inmensa detrás de ellos. La C5N, que busca actores para mostrar diferencias que nunca fueron tales con los liberales, lo reemplazó La Nación Más. A Revolución Popular lo reemplazó el no menos derechista Agarra la Pala. Qué problemas con la acentuación que tienen estos fascistas. Y a Eameo, Carcelona o Alegría ahora los reemplazó el humorista Nick, entre otros. Justamente Nick, que en el pasado fuera hostigado y perseguido por los funcionarios del área represiva del Estado, se mandó una siniestra publicación en la que pone a Milei como Terminator, tal la macabra sublimación de la violencia del Estado, amenazando una casta que parece ser todo aquel que no pertenece a los grupos que destentan el poder y que por lo tanto deben ser eliminados. En la publicación de ese tuit por parte del presidente de la Nación se agregan datos aún más siniestros como identificar al referente piquetero Eduardo Beliboni
como presa a exterminar sin que esto haya causado ninguna reacción ni de parte de la justicia, ni de las autoridades religiosas, ni de los que parecen totalmente quebrados luego de su apoyo a Massa, organismos de derechos humanos. También es de notar que La Nación Más es el nuevo boletín oficial del Estado y allí se concentra la tropa paraestatal de Javier Milei, y desde allí el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a despotricar contra los nuevos demonios, que por oponerse al completo arbitrio del Estado son considerados deleznables. Vamos a las imágenes. Con la decisión, retiro la parte fiscal del proyecto para seguir, para que no digan después que no es un gobierno que no escuchó, que no, digamos, no tuvo en cuenta, que no, tomó otras ideas para mejorar aún más el proyecto que tiene como fin que los argentinos recuperen la libertad. Y bueno, se aprueba en general. Y bueno, llega la sesión en particular y ahí volvieron a primar los intereses de algunos pequeños sectores que votaron con el kirchnerismo. O sea, porque no hay, le van a buscar la explicación que quieran, lo van a decir de mil maneras, pero votaron con el kirchnerismo. Lo que nosotros queremos dejar atrás, ellos quieren que continúen. ¿Está claro? Claro, a ver, el kirchnerismo está claro que iba a votar en contra. Acá está fuera de toda discusión. El problema es, o sea, que hubo traición, como vos decís. No cumplieron con lo que dijeron que iban a hacer. No sé, vos a mí no me gusta es que la única posibilidad de que el kirchnerismo ganara era que algún aliado le abriera la puerta y dejara entrar la mayoría del kirchnerismo. Es decir, se habían comprometido a votar a favor. Absolutamente. Bueno, hubo traición. Sí, bueno. Claro. Llegado a Roma para continuar con su gira de visita a las corporaciones y estados confesionales, el presidente de la Nación, Javier Milei, envió a su tropa, cual Charlie Manson desde la cárcel, un tuit en el que expresaba un cambio de reglas. Algo que nadie sabe bien cómo cornos va a implementar, que no sea por una fuerza imaginaria o no tanto. En ese tuit, el presidente reza: el gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar 3 problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos. Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años. Y vinimos a hacerlo de cara a los argentinos. Con la verdad en una mano y la libertad en la otra. No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos. Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los argentinos. El gobierno mandó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para devolverle la libertad a los argentinos. En ese proyecto de ley está reflejado nuestro proyecto de país. Un país libre, donde los ciudadanos puedan vivir su vida sin depender de un burócrata que pide una coima para liberar una importación. El gobierno no necesita la ley. Los argentinos la necesitan. Y la vamos a conseguir, más tarde o más temprano. Porque la voluntad de unos pocos convencidos es más poderosa que la de muchos sin principios ni moral. Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar. Por eso diseñamos un programa económico para exterminar la inflación sin necesidad del Congreso ni de ninguno de todos aquellos que pretenden seguir viviendo como reyes a costa de los contribuyentes. Durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios. También dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedarán expuestos. Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y persuaden políticos para defender sus intereses. Durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales.
registros automotores, concesiones de litio, repartija de sobres a periodistas y muchos otros negocios que algunos políticos hacen mientras defienden la República en la televisión. Todo eso se acabó con nosotros. Si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la nación, sino los propios. No vinimos a continuar con la rueda del juego de la política de siempre. Vinimos a romperla. No nos importan las operaciones, las difamaciones, los títulos de los diarios. No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder. Venimos a cambiar este país. Con la misma convicción que tenían nuestros héroes de Mayo, venimos a defender la causa de la libertad. Tendrán que elegir de qué lado están. Los argentinos ya saben de qué lado estamos nosotros y se los vamos a demandar. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Heraldo. Nuevamente esta enfermedad de los que se creen dueños de la verdad los afecta a los que mandan, planteando guerras y grietas. Nuevamente el kirchnerismo, pero con otra careta. El Estado cambió la máscara y se sacó la de patria para ponérsela del pueblo, pero nunca dejan de amenazar con que seguirán adelante y que habrá que elegir bando. Tal cual ha sido desde las farsas maniqueas del mismo Alfonsín, el que, un poco más hipócrita que sus sucesores, lanzaba antinovias y las negaba a la vez. Así las cosas, nuevas amenazas, nuevos paracos acosando ciudadanos y amenazando a quien sea con los mismos infiernos y un presidente que se dice liberal, va y viene de la iglesia y olvida todos los mandamientos. La esperanza que el cheque de Cáritas calme la bronca del dignatario extranjero y que lo reciba como él desea, que, teniendo en cuenta la historia del Vaticano, es algo que descontamos. Viendo que hasta unos siglos atrás vendían indulgencias para financiarse, ¿cómo no se van a vender a un Estado? La Iglesia siempre supo canjear mentiras por dinero. Y veremos si Milei sabe aprovechar.